mundo lleno de voces, hay una que trasciende. La voz de Dios. Bienvenidos a Una Palabra del Corazón de Dios con el pastor Diego García. Un espacio del Ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora Fuego 1130 AM, donde un mensaje del cielo transforma, guía y llena de esperanza. Abramos el corazón para recibir su palabra. Comencemos. Un bendecido día tengan todos los televidentes de Una Palabra del Corazón de Dios. Nuevamente les saludamos desde el centro de Bogotá, capital de la República de Colombia. Y aquí en todo el centro hay una iglesia cristiana, Casa de Amor y Restauración. Para quienes me escuchan en la ciudad de Bogotá, estamos ubicados en la calle 19, número 471, en el Centro Empresarial Los Ángeles. Un lugar donde hace muchos años había otro tipo de actividades, pero que hoy es un lugar donde se adora y se exalta el nombre del Señor y donde recibimos palabra, y desde este lugar podemos compartir palabra de Dios a muchos hogares. En esta hora donde entramos a cada hogar, a la intimidad de cada hogar, con una palabra del corazón de Dios. Y hoy el título del mensaje que voy a compartir con cada uno de ustedes es: vamos juntos. El caminar acompañado. Siempre hablamos de la compañía, de la presencia del Señor. Hablamos de caminar de la mano del Señor. No sé si te ha pasado que tú hay momentos que te sientes solo y que quisieras realmente que hubiese alguien a tu alrededor que te dé su fortaleza, que te dé seguridad, que te tome de la mano, que te guíe, un buen consejo, un abrazo, una palmada en el hombro que nos lleve a seguir adelante, alguien que levante nuestros brazos. Pues quiero decirte que la presencia del Señor en nuestras vidas trae seguridad. Podemos estar seguros en sus promesas, podemos estar seguros en sus propósitos, podemos estar seguros en cada uno de los planes que Él tiene con nosotros. Y cuando el Señor nos da una palabra, y si a ti el Señor pudieras decir en esta hora, no me ha dado una palabra, pues yo te invito a que dispongas tu corazón cuando abres tu Biblia, cuando oras o cuando recibes allí en tu casa un mensaje como este, cuando enciendes la televisión y hay una palabra de parte del corazón de Dios para ti, para tu corazón. Y cuando el Señor nos da esa palabra y esa promesa, la presencia misma del Señor comienza a obrar en nuestro interior. Tenemos un objetivo, tenemos una visión, tenemos un camino el cual seguir y una meta a la que podemos estar seguros vamos a llegar. Porque los planes de Dios, esos planes que el Señor ha establecido, los estableció para ti mucho antes que tú nacieras. Tú no eres producto de la planeación del hombre o de un accidente o de un plan de tus padres. No, tú eres una creación de Dios y el Señor te creó a ti a su imagen y semejanza y te dio esos dones, talentos, características, algo que te hace único, pero dentro de ti hay una parte del Señor. El mundo quiere golpearnos. El mundo quiere borrar esa imagen del Señor de nuestra vida y por eso vienen los problemas, el desánimo y tantas cosas. Pero cuando confiamos en el Señor y caminamos seguros, el temor se va. Dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Se va el temor, se va la inseguridad, podemos confiar en su palabra y siempre la respuesta será sí. Nosotros podemos confiar en los planes y propósitos de Dios. Sin embargo, cuando miramos la palabra de Dios en los evangelios, vemos que esto no es de la noche a la mañana, que es un proceso en nuestras vidas, que es un proceso que parte de la relación, del conocimiento relacional que tengamos. Muchas veces queremos adquirir conocimiento intelectual por encima del relacional y aprendemos muchas cosas con nuestra mente y gloria a Dios por nuestra buena memoria y gloria a Dios porque funciona muy bien y recordamos versículos y recordamos momentos con el Señor, pero hay algo que el Señor quiere y va más allá del conocimiento intelectual, es el conocimiento relacional y eso significa que tú pases tiempo en la presencia de Dios, que ores, que dispongas tu corazón para escuchar la voz de Dios y por supuesto con confianza y con fe caminar en la voluntad de Dios. Y les decía que es un proceso y los discípulos del Señor vivieron ese
proceso. Tenían a Jesús delante de ellos, les enseñaba, había señales, prodigios y milagros que ocurrían, había milagros, cosas que ocurrían sobrenaturales, y allí estaban ellos como testigos de primera mano. Y sin embargo, había momentos de duda, eran hombres de carne y hueso, como tú lo eres, como yo lo soy. Y claramente van a venir esos dardos del enemigo que nos hacen sentir temor o que nos quieren atar con el temor, pero podemos confiar en que el Señor ha dado una palabra. Yo te invito a que me cuentes en esta hora, en el número que aparece en pantalla, la línea de oración, el 322-729-1386, si hay una promesa de parte de Dios para tu vida, si tú has recibido una promesa de Dios. Si sabes que el Señor tiene un plan con tu hogar, con tus hijos, con tu vida, así como lo tenía con cada uno de estos hombres allí en los evangelios. Pero quiero ir específicamente al evangelio de Marcos, al capítulo 4, el versículo 35. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a tomar esto por partes, por versículos. Está Jesús después de una larga jornada de predicación, una larga jornada donde se manifiesta el poder de Dios, donde hay señales, donde hay milagros, y están cansados. Y en medio de ese cansancio quizás quisieran ir a un lugar. Inmediatamente, lo más rápido queremos ir a un lugar a descansar. Y sin embargo el Señor dice: hagamos una cosa, pasemos al otro lado. Había un mar allí, y al otro lado de ese mar, de ese lugar, había una orilla. Y en esa orilla vivía un pueblo que decían, bueno, era medianamente judío, medianamente gentil, pero era más volcado hacia los gentiles. Un lugar donde ninguno de los judíos que estaban con Jesús quizás se le hubiese ocurrido una tarde, una mañana o una noche cualquiera decir: voy a ir de visita a esa ciudad, voy a ir de visita a ese lugar. A ninguno se le hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque eran muy celosos de tradiciones que tenían que ver con lo religioso, con lo social. Entonces ese es un lugar donde no queremos ir, es un lugar donde sería lo último que se nos ocurre, ir hacia el otro lado. Y sin embargo Jesús les dice a ellos: vamos, pasemos, mira la palabra, pasemos al otro lado, ustedes y yo. Ellos le dicen: listo, está bien, no protestan, no estaba en sus corazones quizás dar ese tipo de paseo, y menos después de la jornada que habían tenido. Estaba allí acercándose la noche, se suben a la barca y arrancan. ¿Cuál es la acción de Jesús? Jesús se va a descansar. Sin embargo, los otros están atentos, quizás estarían hablando: ¿por qué al otro lado? ¿A qué vamos a ir allí? No deberíamos ir. ¿Acaso este no sabe quiénes viven al otro lado? Muchas cosas hay en la mente de estos hombres en ese momento, y son muchos los argumentos que hay en tu mente y en mi mente cuando el Señor nos da una instrucción o nos hace un llamado. Sin embargo, ellos fueron. Se levanta, dice la palabra de Dios, que hay una tempestad. Dice la palabra de Dios que hay una tempestad de viento que hace que las olas se levanten, hermano, y que la embarcación parezca como un barquito hecho con papel que se lo lleva el viento y se levanta para un lado y se levanta para el otro lado. Esa es la situación que ellos están viviendo. Entonces se apodera de ellos el temor, se apodera de ellos la angustia, se apodera de ellos el pensamiento que quizás se ha apoderado de ti muchas veces: Dios mío, nos vamos a morir. Y fue lo que dijeron estos en este momento cuando despertaron a Jesús: oye, tú no tienes cuidado, nos vamos a morir. ¿Alguna vez has respondido o has hecho esas afirmaciones? No voy a salir de esta, es lo último que me podría pasar, Dios mío, perdí la esperanza.
y fueron a despertar a Jesús, porque la situación lo requería. Una oración, un clamor, el temor lo lleva a uno a reaccionar de una manera, pero ellos fueron y señalaron a Jesús. Oye, tú no tienes cuidado que perecemos, pero esa frase encerraba muchas cosas. Primero, no deberíamos haber venido. Ya está tarde, estamos cansados. Tú nos dices que vayamos a un lugar donde en realidad nosotros no quisiéramos ir, pero adicional a eso, tú estás, mira, todo tranquilo y todo tranquilo allí, no te importamos, así de sencillo. Esa es otra frase muy recurrente hoy, ¿no? ¿Y dónde está Dios? Dios me ha abandonado, a Dios no le intereso, Dios me ha dejado a mi suerte, el Señor me ha abandonado, pero ninguna de las anteriores era. El Señor estaba tranquilo, dice la Biblia, se levanta y desata una palabra y le dice a ese viento, a esa tempestad de viento, calla y enmudece, y se detiene el viento y todo vuelve a la tranquilidad. Todo vuelve a la normalidad, hermano. Ellos lo miran y ahora sienten temor. Antes estaban sintiendo terror. A ti te ha pasado, ¿verdad? A mí también. Estaban sintiendo terror porque se olvidaron de un pequeño detalle. Que el Señor dijo, vamos, pasemos al otro lado. No les dijo, vamos a probar, o no les dijo, vamos a ver qué pasa en el agua, o qué pasa en la mitad del trayecto. Él dijo, vamos al otro lado. El Señor estableció una meta a la cual iban a llegar. Y eso es lo que son las promesas de Dios. Una meta, un lugar al que tú puedes estar seguro vas a llegar. Cuando hay una palabra de parte del Señor sobre tu matrimonio, tú puedes confiar que la palabra que nació en el corazón de Dios es un hecho ya en lo espiritual. ¿Que falta un poco para que tú lo veas hacerse una realidad? Claro que sí, pero esa palabra que salió del corazón de Dios es un propósito. La Biblia nos habla en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 28, y nos dice que todas las cosas ayudan a bien de acuerdo al propósito, de acuerdo al llamado, de acuerdo a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y sabes una cosa, cuando el Señor te da una palabra es porque hay un plan establecido. Y Él te está diciendo, mira, a este lugar es el que tú vas a llegar. Tus hijos van a llegar a este lugar. Tu matrimonio va a llegar a esta orilla. Si tú te olvidas de la promesa del Señor, te vas a llenar de terror. Estos estaban llenos de terror, pero cuando vieron el poder de la palabra de Dios, cuando dio una orden al viento y el viento se detuvo, se preguntaban ellos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo tiene el poder de calmar una tempestad como la que hay ahorita de viento, donde las olas se están levantando, donde parecemos como muñequitos en medio de estos llevados por el viento, llevados por las olas? ¿Cómo pueden obedecer a este hombre? Pero si la palabra que él ha dado, dándole una orden a este viento que se detenga, es la misma palabra que nos dio de decir, vamos a llegar al otro lado. No tienes que perder la fe. Hay una lucha diaria y es constante, porque los vientos golpean tu barca, porque se mueve de un lugar a otro, porque a veces las olas se levantan y parece que te hundes, pero no te estás hundiendo, porque hay una palabra de parte del Señor y esa palabra es suficiente para que tú te sostengas de algo que con tus ojos naturales no puedes ver, pero con tu espíritu y con la visión de fe, porque el justo vive por fe, tú puedes estar tomado, seguro de la mano del Señor. Dejaron a un lado el terror, ese terror que los llevó a quejarse, que los llevó a pensar que perdían absolutamente todo. Eso quedó a un lado y ahora había en ellos un temor que era diferente. Y nosotros debemos tener un temor que es un temor reverente y no un terror que nos estanca y que nos detiene, que nos ata. ¿Qué tienes tú? ¿Terror o temor a Dios? Porque el temor a Dios no nos lleva a apartarnos de Él.
el terror nos lleva a culparlo, a señalarlo. Mira, no te importo, me has dejado, a ti no te importa nada de lo que me ocurre. Pero el temor reverente lo que hace es acercarnos para vivir de acuerdo a su voluntad y viviendo de acuerdo a su voluntad, ver cómo se manifiesta el poder de Dios. Te citaba allí la carta a los Romanos en el capítulo 8, en el versículo 28, cuando él dice que todas las cosas, esos vientos ayudan a bien. Las olas que se levantan y parece que hunden tu barca, ayudan a bien. La situación que tú estás pasando ayuda bien. ¿Por qué? Porque es en medio de esa circunstancia donde tú no puedes hacer absolutamente nada que vas a ver cómo se manifiesta el poder de Dios. Pero necesitas tener algo dispuesto y es tu corazón, tus ojos espirituales abiertos para poder ver ese poder de Dios obrando y en tu corazón seguir avanzando. ¿Sabes lo que dice el versículo 1 del capítulo 5? Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Es decir, que cuando el viento se detuvo y cuando el mar se calmó, ellos estaban muy cerca a la otra orilla. ¿Por qué? Porque el Señor cumple su palabra, porque Él es fiel. Y a veces estás muy cerca, muy cerquita del cumplimiento de la promesa del Señor. Y es el momento en que te quieres tirar al agua, y es el momento en el que quieres retroceder. Quizás hay muchas personas en este momento que dicen, yo ya no aguanto más, yo retrocedo, me tiro al agua. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos? Que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Es decir, volver atrás no es una opción para aquel que confía en el Señor. Seguimos avanzando, el camino se pone difícil. Te tengo una noticia. No se va a poner difícil una vez, se va a poner difícil muchas veces. Y a veces va a ponerse no difícil, sino muy difícil el camino. Y las olas golpean la barca y se entra al agua. Y empieza el peso a jalarte a un lugar y estás en medio de la noche y no estás viendo nada, solo escuchas el viento que te lleva, que te mueve. Levanta tu voz y clama al Señor, porque cuando Él dé la orden para que se detenga ese viento, para que ese problema encuentre una respuesta, una solución, para que esa circunstancia que te está oprimiendo hoy, tú la veas en su tamaño real. No es un gigante, es algo pequeño. Y eso pequeño que está ocurriendo está bajo el control de Dios, no el tuyo, no el mío. Hay muchas situaciones que nosotros no podemos controlar, pero puedes estar seguro que el Señor sí tiene el control y lo seguirá teniendo siempre. Entonces, cuando se aquietan las aguas, cuando se calma el viento, va a amanecer, vas a ver en un momento cómo la gloria de Dios se manifiesta y te vas a dar cuenta que ya estaba cerca el cumplimiento de la promesa. Porque el Señor dijo, pasemos al otro lado. Y sabes una cosa, pasajes como este o frases como esta de Jesús, personalmente, a mí me llenan, me alimentan y me agradan mucho. Que el Señor vaya conmigo, wow, ¿qué más puedo pedir yo? Que el Señor te ha dicho que está contigo y que estará contigo, ¿qué más puedes pedir? ¿Sabes qué dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5, en su parte final? No te dejaré ni te desampararé. Y esa es una promesa para ti, es una palabra en la que tú puedes confiar y estar seguro. El Señor le dijo a Moisés, cuando salían en ese proceso y en ese caminar que tardó tantísimos años, Él le dijo al Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos saques de este lugar. Y el Señor le dijo, mi presencia irá con ustedes. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Y te daré descanso. ¿Cuántos que están viendo este programa hoy o escuchándolo a través de la radio, cuántos necesitan recibir ese descanso? El Espíritu de Dios que te permita, en medio de la tempestad, en medio de los vientos, en la barca que se está moviendo de una manera tan fuerte, tener paz en tu corazón y poder escuchar la voz del Señor que te puede recordar, no me he ido para ningún lado, estoy contigo porque te prometí, te dije que íbamos a ir al otro lado y que se cumplirá la palabra, se cumplirán los planes de Dios, se cumplirán los propósitos del Señor. Así que no te lances al agua, así que no retrocedas, así que no tires la toalla, así que no renuncies, sigue adelante, porque el Señor te dijo, vamos juntos, y Él prometió y Él cumplirá estar contigo en todo momento, aún en medio de esa tormenta que tú estás viviendo.
necesitas sentir y escuchar la voz del Señor, ora, abre tu Biblia, confía en Dios. No importa la tempestad, lo fuerte que está moviendo tu vida, tu barca de un lugar a otro. Confía en el Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y si nos permites en esta hora orar por ti, orar por esa petición, orar por esa circunstancia que te está moviendo de un lugar a otro, que estás sintiendo que ya no puedes más, que en tu matrimonio ya estás a punto de hundirte, que tus hijos te han llevado a una situación desesperante, que la situación en la economía está tremenda. Permítenos orar. Escríbenos, llámanos en esta hora, a esta hora. Allí hay personas en la emisora Fuego AM y aquí en la iglesia Casa de Amor y Restauración que estamos orando por cada familia, por cada varón, por cada mujer que hoy está diciendo necesito ese descanso y esa paz que solamente el Señor puede traer. Pero te quiero decir algo y con esto voy cerrando y es, no olvides que el Señor te dijo que iba a ir contigo al otro lado. Quizás ya estás muy cerca. ¿Piensas que el Señor te olvidó? Te quiero decir en el nombre de Jesús que Él no te ha dado la espalda, no se ha olvidado y nunca se va a olvidar de ti. Que Él está contigo y que estás muy cerca de ver la gloria de Dios. Y esta situación que está ocurriendo era necesaria para que tú aprendas a ver cómo la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Y Él dio una palabra sobre tu vida y Él dio una palabra sobre tus hijos. Y Él dio una palabra sobre tu hogar y puedes confiar que esa palabra es verdad y que Él está trabajando. Así que ánimo, vas a llegar al otro lado. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por la vida de cada televidente, de cada mujer que está orando por su hogar, de cada varón que está orando por su matrimonio, de cada padre de familia que está orando por sus hijos. Y te doy gracias, Señor, porque esta palabra llega en el momento preciso, en el momento justo, Señor, donde algunos quizás tenían el deseo de tirar la toalla, de rendirse, de tirarse al agua, de regresar, de volver atrás. Pero tú estás fortaleciendo esas vidas porque están muy cerca, Señor, de llegar a la otra orilla, y en la otra orilla hay algo especial para cada uno de ellos, y allí ellos van a ver tu gloria y van a entender que hay un propósito, Señor, un plan que tú estableciste hace mucho tiempo, y ese plan se cumple en el poderoso nombre de Jesús, porque es una palabra que nació en el corazón de Dios y es una palabra que se desató en el reino espiritual y ya es un hecho, y están muy cerca esos hombres y mujeres, esos matrimonios, muy cerca de ver el cumplimiento de las promesas, ver tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No importa cuán lejos te hayas ido, cuánto has fallado, Dios te espera con los brazos abiertos. Ven a Casa de Amor y Restauración, un lugar para adorar, ser edificados a través de la palabra de Dios y acercarnos a una vida de intimidad con Dios. Busca la sede más cercana y ten en cuenta nuestros horarios para reunirte con nosotros. Sede principal, calle 19, número 471, Centro Empresarial Los Ángeles, local 323. Horarios de servicio: jueves 6 de la tarde, sábado 9 de la mañana y domingo 7, 9 y 11 de la mañana. Sede Soacha, calle 48, número 974, Barrio León 13, frente a las canchas del Coliseo. Horarios de servicio: miércoles 6 de la tarde, viernes 9 de la mañana, domingo 7, 9 y 11 de la mañana. Sede Norte, calle 129, número 4602, Centro Comercial Prado Veraniego, segundo piso.
Horarios de servicio. Miércoles 6 de la tarde, sábado 9 de la mañana. Para más información de nuestras reuniones, llámanos al 601-746-2286. WhatsApp 322-729-1386. Si sabes que el Señor está hablando a tu vida, yo te invito a que nos escribas, que nos mandes un audio, que nos llames. Estamos desde Bogotá transmitiendo este programa y aquí en Casa de Amor y Restauración un grupo de personas está orando por cada petición. 322-729-1386. Quienes nos escuchan fuera de Colombia, más 57 322-729-1386. No interesa que tan lejos estemos geográficamente, el Señor está muy cerca a nosotros y desde este lugar oramos para que el Espíritu de Dios obre allí en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos. Quiero invitarles también a que nos sigan y nos sintonicen en la radio. Quienes nos escuchan en Bogotá, encienden su radio en 1130 AM en el dial Fuego AM. Quienes nos escuchan fuera de Bogotá, fuegoam.com.co. Puedes bajar la aplicación, llevarla en tu celular y estar conectado con este ministerio de Casa de Amor y Restauración y de Fuego AM y seguirnos a través de las redes sociales como Fuego AM y como Pastor Diego García. Allí tenemos palabra de Dios en la emisora, en las redes sociales y aquí en Casa de Amor y Restauración, reuniones para toda la familia los días martes, los días jueves, los días sábado y domingo aquí en el centro de Bogotá. También estamos hacia el norte de Bogotá, en Prado Veraniego, aquí en pantalla la dirección, los horarios de los servicios y en Soacha, en el León 13, también estamos en los miércoles, los viernes y los días domingo para que tú asistas con toda tu familia. Quienes me escuchan en el eje cafetero en Pereira, Mies Internacional, allí está el pastor Alberto Cantor. Quienes nos escuchan en Medellín, la iglesia Hebrón de Caleb, también aquí están los datos en pantalla. Si nos estás escuchando en Medellín, para que vayas, allí está el pastor Alejandro Cano y Yadi Cantor, preparados, listos para recibirte como parte de la familia del Señor. Y acuérdate, el Señor dio una palabra: pasamos al otro lado. ¿Y sabes qué sucedió al otro lado? Eso te lo contaré en el próximo programa, porque vamos a continuar con este mismo Evangelio de Marcos, y así que nos puedes sintonizar la próxima semana en una palabra del corazón de Dios y miraremos qué fue lo que ocurrió al otro lado, y estoy seguro que será una gran enseñanza para ti y para tu casa. Quienes van a venir aquí al centro de Bogotá, por aquí los esperamos. Dios les bendiga, seguimos en sintonía allí a través de la radio y por aquí nos vemos en el centro de Bogotá. Bendiciones y un abrazo. Si Dios ha puesto en tu corazón sembrar en el ministerio Evangelismo de Fuego, escanea el código QR y descubre cómo puedes ser parte de lo que Dios está haciendo. Con tu aporte seguiremos llevando las buenas nuevas del Evangelio a miles de personas. Para más información, comunícate con nosotros a las líneas 601-746-2286 o 322-729-1386. Sintoniza una señal con fuego. Fortalece tu vida a través de la adoración, alabanzas, palabra de Dios, reflexiones que trascienden, restauran vidas y nos acercan a una vida de intimidad con Dios. Escúchanos en Bogotá a través del dial 1130 AM, desde tu casa, tu trabajo, mientras conduces y desde cualquier rincón de Colombia, buscándonos como www.fuegoam.com.co o desde la aplicación Fuego AM, disponible en Play Store y App Store. Síguenos en redes en Facebook como Fuego AM y en Instagram como @FuegoAM. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Fuego AM. Somos Fuego 1130 AM y fuegoam.com.co, la radio para adorar. En un mundo lleno de voces.
voces, hay una que trasciende. La voz de Dios. Una palabra del corazón de Dios. Con el pastor Diego García. Un espacio del Ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora Fuego 1130 AM, donde un mensaje del cielo transforma, guía y llena de esperanza.